Guillermo del Toro demuestra una vez más que es un director a la altura, único, que te puede contar una historia de monstruos y hacer la historia más bella del mundo. No necesita envolver una trama más de lo suficiente para darte un mensaje hermoso de lo que es la vida. No necesita contarte una historia súper realista para que el mensaje se sienta real. Con fantasía, monstruos y mucha oscuridad, Guillermo del Toro hizo posible una de las mejores películas de este año, que sí o sí tienes que ver, porque no solo es que ya conozcas a Frankenstein y el monstruo popular en el que se volvió, sino que te prometo que es una historia sólida, única, con un mensaje hermoso y que te demuestra que los humanos lo más bello que existe es el perdón a uno mismo para poder estar en paz contigo mismo y poder perdonar a todos los que te han hecho daño. Así que hoy vamos a analizar Frankenstein de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no hizo algo nuevo, nos contó una historia muy oscura, pero llena de un mundo de fantasía y sobre todo con un mensaje muy lindo. Ya todos conocemos la historia de Víctor Frankenstein. En la versión del Toro, el joven Frankenstein vivió en una vida donde tenía todo económicamente, pero su vida era muy vacía. Tenía un papá que estaba obsesionado pero mal plan con que su hijo supiera todo sobre medicina, y cuando no sabía la respuesta de algo le tocaba tabla. A la madre la trataba como una criada. Esto más que obvio era una figura paterna más estricta para Víctor, y como no, si su papá era un Lannister. La historia se empieza a poner triste cuando el joven Víctor perdió a su mamá cuando dio a luz a su hermano pequeño. Entonces Esaí se obsesionó con la idea de la muerte, ya que quería traer de la muerte a la vida a alguien. Al pasar de los años, gracias a la ayuda de Heinrich, un inversionista que estaba haciendo negocio con la guerra, le propuso recursos ilimitados para llevar a cabo el proyecto de traer de la muerte a una persona. Como ya todos sabemos, se logra el objetivo. Y Víctor ahora tiene un hijo, el hijo más deforme de todo el mundo, pero parece que no tiene razones, ya que lo único que sabe decir es Víctor. Así es, Frankenstein ha nacido. Esto hace que nuestro protagonista Víctor se desespere y lo lleve al maltrato, a su creación, tal cual su padre lo hacía con él. En este tipo de escenas es hermoso la ideología que presenta esta historia en concreto. Cuando la gente piensa en Frankenstein, todos ya sabemos que el monstruo no es Frankenstein, sino el doctor. Es una hermosa metáfora que ha caracterizado esta historia desde su creación, pero aún con eso, Guillermo del Todo sabe retratar escenas que realmente te hacen sentir esa sensación de que el monstruo es Víctor, no la criatura. Genera una sensación de incomodidad y que lastima, que hace que sientas empatía con la criatura, pero igual Guillermo del Toro supo entender que la criatura puede que no tenga malas intenciones, pero aún así es peligrosa. Teniendo en zonas donde dobla cero y dándonos un poco de razón de todo lo que está haciendo Víctor, que por algo tenga medidas de seguridad extremas como el maltrato para tratar de evitar que pase una desgracia, ya que Guillermo del Toro nos pone en una situación donde vemos un abuso en una criatura, pero esa criatura puede llegar a ser peligrosa si no se controla, y eso es algo hermoso. Y la ideología de quién es el verdadero monstruo en esta película se refuerza más cuando vemos a Víctor mentir vilmente para que piense que el monstruo es peligroso, no para que lo dejen matarlo. Y hay que usar la muerte de Heinrich, el inversionista famoso, como una excusa para que pueda matar a la criatura, ya que le echa la culpa cuando en realidad fue un accidente y estuvo más involucrado Víctor que la propia criatura. Pero justo cuando Víctor estaba a punto de abandonar en el laboratorio en llamas a la pobre criatura, a Víctor le regresa su instinto paternal y decide regresar al Escarte, pero ya es muy tarde. La primera parte de la película es la historia de Víctor Frankenstein. En la versión de Guillermo del Toro no es solo la historia de un hombre que desafió a la muerte, sino a alguien que nunca supo enfrentar su propio dolor. Víctor no crea la criatura por amar la vida, sino por miedo a la muerte, por una necesidad desesperada de controlar aquello que le fue arrebatado de ese niño. Su obsesión nace del vacío, del abandono emocional y de una figura paterna que nunca supo amar sin imponer. Del Toro deja claro que Víctor no es solo un villano tradicional, pero tampoco un héroe. Es un hombre roto que repite el mismo ciclo de abuso que vivió. Así como su padre le presionó, humilló, moldeó a su fuerza, Víctor hace lo mismo con su creación. En ese sentido, la criatura no solo es un experimento fallido, es un espejo de su creador, una extensión de todo lo que Víctor nunca pudo sanar. Lo más trágico de su historia es que Víctor nunca consigue lo que realmente busca. Ni el conocimiento, ni el poder, ni la ciencia logran devolver la paz. Al contrario, cada decisión que toma lo aleja más de ella. La gente justifica sus actos y convierte miedo en una excusa para no asumir responsabilidad. Cuando finalmente intenta hacer lo correcto, ya es demasiado tarde. Guillermo del Toro utiliza a Víctor para recordarnos que el verdadero monstruo no siempre es el que se ve diferente,
sino el que es incapaz de amar, de perdonar y de aceptar sus errores. Víctor Frankenstein es la prueba de que huir del dolor no lo elimina, solo lo transforma en algo más destructivo. Al final su tragedia no es haber creado vida, sino nunca haber aprendido a vivir con ella. Luego de que fuera creada y abandonada por Frankenstein en el laboratorio para que muriera en un incendio, la criatura logra escapar, logra entrar a un bosque donde es cazado por unos cazadores, logra refugiarse en una cabaña donde puede ver que al lado hay una familia compuesta por los cazadores, un viejito ciego y una niña pequeña. El viejo demuestra ser muy sabio y enseña a la niña cosas de la vida como partes del cuerpo o cosas obvias. Para la criatura es el método donde empieza a aprender sobre el mundo. Un día los cazadores se van y dejando solo al viejo. ¿Qué hijos de puta? Dejan de solo un viejo sin forma de defenderse, ya que ni siquiera puede ver. Eso no es de familia, eso es de mala gente. La criatura aprovecha para acercarse y hablar por primera vez con el viejo, con el miedo de si lo aceptaría, si lo rechazaría. El viejo obviamente no lo puede ver, pero siente que es buena persona, ya que todo este tiempo que la criatura estaba escondida, estaba ayudando a la familia, talando árboles, haciendo granjas, porque sentía una necesidad de ayudarlos, pero en realidad era porque la criatura anhelaba ser parte de esa familia. Él no quería esconderse. Quería estar con ellos, aprender con ellos, comer con ellos. Todo eso lo siente el viejo, que luego lo identifica como el espíritu del bosque. Y desde ahí lo empieza a tratar como si fuera un hijo. Le enseñó a leer, le enseñó a sentir, le enseñó a vivir, le dio un propósito y le dijo que buscara quién es. Entonces la criatura regresa al laboratorio, descubre de lo que está hecho, de cadáveres, de personas muertas. Descubre que el horrible invento que el de la muerte trajo a la vida algo horrible. Al saber quién es, regresa a su casa. Y aquí, amigos y caballeros, da paso a una de las escenas más tristes que hay en la historia del cine. Vemos que la criatura al llegar encuentra a los lobos que acaban de matar al viejo, que con las últimas fuerzas que le quedan le dice que por fin encontró quién es, por fin logró saber de qué está hecho, y se siente como si fuera un monstruo, pero el viejo que no puede ver su piel rota y cicatrizada, sí puede sentir su interior, y siente que es una buena persona. Hasta el momento de la película, la criatura todos lo han visto por su forma superficial, pero solo 3 personas han visto más adentro de él. La primera fue Víctor, que intentó ver dentro de él, y dejar al lado su apariencia de criatura, pero lo veía como un experimento, no como una persona. Para Víctor era más una cosa que quería aprenderla para sacarle provecho. Tal cual como el padre de Víctor veía a Víctor. No solo veía como lo que era, como su hijo, sino como alguien que sí o sí necesitaba aprender. Una para convertirse en doctor y otro para ser el más grande avance científico de la humanidad. La segunda persona fue Elizabeth, la primera que no lo vio como una cosa, sino una criatura, sino como una persona. Lo trató como tal y fue el primer afecto de cariño que recibió la criatura. Se convirtió en algo más. Fue la primera vez que descubrió el amor, una sensación única para él, porque lejos de Elizabeth solo encontró dolor, rechazo y mucha soledad. Y la tercera fue el viejo, que no vio su apariencia física, pero sí pudo ver adentro de él. Se dio cuenta que es una gran persona, un gran hombre que no importa de lo que esté hecho, puede ser mejor, y que no necesita tener una apariencia física muy buena para ser una gran persona, ya que de él se encuentra una bondad única. Tiene la fuerza para matar a 100 hombres con las manos, pero él prefirió darles madera, construirles granjas, y lo único que lo motivaba a hacer esas acciones era que sentía parte de algo, de la familia de cazadores. Eso es algo que no haría un monstruo, sino la bondad. Después de eso, el viejo muere y los cazadores piensan que fue la bestia, lo que provoca que la bestia salga corriendo, pero termina siendo derribada por las balas y muere. Luego de un silencio oscuro, descubre que hay algo horrible, que no puede morir. Lo que al no tener un propósito claro, lo lleva a volver a buscar a su creador. En la boda de Elizabeth y Víctor, mientras se preparaba, tiene la visita de la criatura, ya que no llega con intenciones de matarlo, sino de pedirle, o más bien exigirle, que le haga una compañera igual a él, que no lo rechace y se pueda sentir acompañado. La criatura no puede morir, no puede descansar, no quiere tener una vida llena de rechazo, dolor y sobre todo soledad. Pero Víctor se niega, ya que no quiere crear otra abominación. Tiene una pelea donde el hermano de Víctor muere y donde Elizabeth es herida por el propio Víctor, y termina la escena con la criatura cargando entre manos el cuerpo agonizante de Elizabeth, y con el hermano de Víctor diciendo: tú eres el monstruo, Víctor. Ahora vemos un enfrentamiento entre Víctor y la criatura, entre creación y creador, entre padre y hijo. Uno lo quiere cazar porque considera que es un monstruo, un peligro para la humanidad, mientras que el otro quiere matar a su creador porque ya no le queda más. No se puede aceptar a sí mismo, no puede saber quién es, no puede amar, el único sentimiento que tiene es ira,
y la quiere descargar en su creador. Entonces llega la parte final de la película, donde luego de que escuchemos las dos versiones vemos que Víctor por fin entiende todos los errores que cometió. Al borde de su muerte, Víctor entiende que no creó algo nuevo, no creó un monstruo que lastima, sino que creó un ser capaz de sentir amor, miedo, dolor, angustia, dudas, ganas de conocer cosas y explorar cosas. Así es, Víctor creó un hijo. Ahí lo entiende y le pide que le perdone por el trato, ya que sabe que hizo exactamente lo que su padre hizo con él. Cuando en vez de poner amor y cariño como su madre lo hacía, la criatura entiende que no gana nada con la venganza, no gana nada con matar, y sabe que la respuesta no está en si perdona la vida a Víctor o no, no en aceptarse como es y poder ser mejor persona que cualquier otro. Pero para ayudar a los demás tiene que aprender a perdonarse a sí mismo, y la criatura perdona a su padre. La película concluye con la criatura ayudando a la tripulación del barco y el capitán permitiendo que todos regresen a su hogar, para finalizar con la criatura caminando al sol. Frankenstein de Guillermo del Toro no es una historia sobre un monstruo creado en un laboratorio, es una historia sobre la soledad, el abandono y la necesidad humana de ser amado. A lo largo de la película entendemos que el verdadero horror no nace de la carne cocida ni de la ciencia prohibida, sino de la incapacidad de amar, de escuchar y de hacerse responsables de aquello que creamos. Víctor Frankenstein representa el ser humano que quiere jugar a ser Dios sin aceptar las consecuencias, mientras que la criatura encarna lo más puro y trágico de esta historia, alguien que nace sin pedirlo, que aprende a sentir, a amar y a sufrir en un mundo que solo juzga por su apariencia. Guillermo del Toro logra algo poderoso, hacernos sentir miedo, lástima y compasión al mismo tiempo, recordándonos que nadie nace siendo un monstruo. Los monstruos se crean con rechazo, violencia y abandono. Al final de la película nos habla del perdón, no como un acto hacia otros, sino como uno hacia nosotros mismos. La criatura no encuentra paz en la venganza, sino en la aceptación de lo que es, demostrando que incluso aquello que fue creado desde el dolor puede elegir ser mejor. Frankenstein no trata sobre crear vida, trata sobre lo que pasa cuando alguien nace sin amor y de cómo el perdón, incluso a quien nos rompió, puede ser el acto más humano de todos.